Vamos ahora a leer en la palabra del Señor, en Romanos capítulo 12, dos versículos 1 y 2. Romanos 12, versículo 1 y 2. Bien, dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, y que el Señor bendiga su santa palabra. Se puede decir que una de las cosas más importantes en grupos humanos, en colectivos, es que los componentes de ese grupo tengan una buena motivación para que el grupo funcione. Si no hay una buena motivación, el grupo pues no funcionará bien, serán pocas cosas. Entonces eso es cierto en los equipos de fútbol, ¿no? Los entrenadores no son solamente buenos por disponer tácticamente los jugadores, sino también por motivarlos bien, y no solamente a él, sino también a la afición, etcétera, a motivarlos bien, motivar bien a la gente, los clubes de fútbol o en las escuelas también, saber motivar a los alumnos para que estudien, o también en las asociaciones, que los miembros de las asociaciones pues sean todos, pongan de su parte para que vayan las cosas adelante, o en la empresa, ¿no? ¿Qué decir en la empresa? Son aquellos directivos que saben motivar a los que están, a los trabajadores, pues son los más valorados, ¿no? Los más, digamos, cotizados. Entonces es algo que también se busca en la sociedad, se paga bien, esto de la motivación. Entonces todo esto que digo viene en relación también con este pasaje, porque hemos estado viendo hasta el momento Romanos del 1 al 11, hemos visto la exposición doctrinal del apóstol Pablo. Acordémonos que ya empezaba diciendo en el capítulo 1, versículo 16, que en él, en el Evangelio, se revela la justicia de Dios para todo aquel que cree, porque el justo por la fe vivirá. Y se puede decir que todo lo que hemos estado viendo a partir de entonces es la exposición del por qué es así, de la justicia de Dios, del Evangelio, de la salvación, porque el justo vivirá por la fe. Entonces, bien, hemos estado viendo todo esto, es una exposición doctrinal importantísima, la de los romanos, la acerca de la justificación, primeramente la culpabilidad, la caída, el pecado universal del capítulo 1 al capítulo 3, y también a partir de ahí, capítulo 4, la justificación por la fe, la imputación de la justicia, capítulo 5, capítulo 6 también la santidad, pero el capítulo 7 veíamos que es imperfecta, pero veíamos también en el capítulo 8 la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu que, aunque sea imperfecta, tenemos el Espíritu Santo para que estemos con nuestra mente en el Espíritu. Y capítulo 9 al 11 que hemos estado pues semanas y meses considerándolo acerca de la soberanía de Dios en la salvación. Y eso venía pues en relación al estado caído de Israel. Pero veíamos que el propósito de Dios es para salvación. Hemos estado viendo... Y hemos estado viendo, como decimos, esta exposición doctrinal tan importante, tan profunda, y ahora pues comienza la parte práctica de la carta a los romanos. La parte práctica, podríamos decir ética, ¿no? Ética en el sentido de cómo vivir, a la luz de todo lo que hemos estado viendo, cómo hemos de vivir. Entonces, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, qué gran maestro es, hace una gran exposición doctrinal, pero no se, contenta solamente con ello. A continuación, pues pasa a la vida. La doctrina tiene que conducir a la vida. Si la doctrina, pues no se lleva a la vida, esta doctrina, se puede decir que es incompleta, no en sí misma, pero sí en cuanto a nosotros. No hemos de ser solamente hacedores, hemos de ser también hacedores de la palabra, llevarlo entonces a la vida. Y bien, pues para llevar esto a cabo, se tiene que llevar a cabo también, tiene que contar lo que decíamos, la motivación.
¿Cuál es la motivación que nos va a hacer a nosotros los cristianos ponernos manos a la obra? ¿Cuál es la motivación que nos va a llevar a la vida cristiana? ¿Cuál es la motivación que nos ha de avanzar en la gracia? ¿Cuál es la motivación? Bien, pues vemos aquí en el versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Vemos, no está aquí mandándolo, aunque bien podría hacerlo. Está rogando, es un ruego encarecido, es un ruego a los creyentes, un ruego y además, ¿en base a qué? A las misericordias de Dios, a las misericordias de Dios, a la gracia de Dios, a las ternuras de Dios, a todo lo que hemos estado viendo acerca de Dios. Un ruego, ¿verdad?, por la gracia de Dios. Y eso entonces es lo que debe ser el móvil, el aliciente, el incentivo para nuestras vidas. La gracia de Dios. Ese debe ser el incentivo para nuestra santificación. Y ese debe ser el incentivo para llevar la vida cristiana. La gracia de Dios, todo lo que hemos estado viendo, la gracia de Dios. Y esto es un doble correctivo. Por un lado, eso corrige a aquellos que plantean la santificación desde el punto de vista del miedo. Haz esto porque si no, verás. Haz esto porque si no, verás. Porque si no, a lo mejor, pues, es que no serás salvo. O a lo mejor es que incluso vas a perder la salvación. El terror, ¿verdad? El terror. Y eso, pues, es algo que ocurre en la iglesia romanista, pero también ocurre muchas veces en nuestros ambientes evangélicos. ¿Cómo presentamos entonces, digamos, la salvación? Solamente hablamos de deberes. Pero dile acerca que haga un ruego encarecido por las misericordias de Dios, a ver qué cara te pone. O, por ejemplo, también decimos un doble correctivo, porque están también aquellos que dicen, sí, perfecto, la gracia la amo tanto, pero que piensan que esto es una licencia y un permiso para después hacer lo que uno quiera. Entonces, que no tenga, entonces que, tener que cumplir la palabra de Dios y la ley de Dios y los mandamientos de Dios. Entonces vamos a considerar estos versículos, este ruego, el contenido de este ruego, para ver entonces a dónde esta misericordia, estas misericordias de Dios, su gracia, nos ha de llevar a todos los creyentes. En primer lugar, vemos en el versículo 1 que nos ha de conducirnos a la entrega al Señor. Nos hemos de entregar al Señor. Versículo 1 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, vemos que aquí está hablando Pablo en el lenguaje de los sacrificios. Antiguo Testamento, presentar los sacrificios de animales, que no solamente eran los sacrificios por la culpa, sino también a veces eran de acciones de gracias, ¿no? Entonces es más bien en este sentido que está hablando ya anteriormente en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 6, había dicho Pablo algo parecido, cuando dice, capítulo 6, versículo 13, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Y ahí hablaba también entonces de presentar nuestros miembros, manos, boca, ojos, pies, en un sentido figurado para hablar de toda nuestra persona. Aquí también Romanos 12:1 habla de presentar nuestros cuerpos, también por supuesto está hablando de toda la persona, de todo el conjunto de la persona. Pero a ver, también es importante entonces el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo. Muchas veces hacemos aquí una, separación. Cuerpo malo, el espíritu bueno. Al cuerpo le puedo tratar de patadas, entonces lo único bueno es mi intelecto y mi razón, etcétera, etcétera. Pues no, dice, es el cuerpo que ha de ser presentado en sacrificio vivo, en sacrificio santo y en sacrificio agradable a Dios, vivo.
No es el único lugar en lo que este adjetivo aparece en la Biblia. Dice, por ejemplo, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, que los creyentes hemos de ser, ¿qué? Piedras vivas. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vemos también en el contexto de sacrificios, presentar a Dios sacrificios, y aquí entonces está hablando de templo, pero no piedras físicas, no piedras muertas, sino vivas. Aquí un sacrificio vivo. A Dios no se le presentaban cadáveres, se le presentaban pues animales vivos que entonces sí se degollaba en el altar, ¿verdad? Y se rociaba la sangre, etcétera, etcétera. Pues es esta la idea. No puedes presentar algo muerto a Dios, has de ser vivo, y hemos de estar vivos para Dios. Ha de ser un sacrificio también santo, cuerpo santo, sí. Bueno, toda la persona santa, como decimos, pero también el cuerpo santo, limpio de contaminación. A Dios en el Antiguo Testamento, Él no quería animales con defectos físicos. Tenía que ser sin defecto. Y para hablar entonces de esto también de la santidad que Dios requiere. Entonces hemos de guardar nuestra carne y nuestro espíritu de toda mancha, de toda contaminación, como dice también en 2 de Corintios, en el capítulo 7, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bien, pues entonces vemos que hemos de también tener cuenta que uno puede estar con contaminación, con suciedad de cuerpo, contaminación de cuerpo que puede ser no solamente pues en el área sexual, aunque también, ¿verdad? Pero también en cuanto a excesos. Si te permites todo tipo de excesos en cuanto a comida, bebida, etcétera, etcétera, a tu cuerpo, eso no es no estás, digamos, guardando santo tu cuerpo que has de presentar al Señor. Incluso, por ejemplo, si te va la mano con cosas legítimas, ¿verdad? No, pues últimamente pues me estaba pensando en cuanto a los excitantes al café, y he reducido pues el café nada más que en los encuentros aquí con los hermanos, ¿no? Y esto es también algo que otros hermanos están haciendo. ¿Por qué? Porque te das cuenta que si te pasas con el café y el azúcar estás dopado. Y eso, aunque no es una cosa tampoco muy grave, por supuesto, pero tampoco conviene al Señor. Hemos de intentar guardar nuestro cuerpo puro para el Señor. Y bien, pues hemos de recordar que son nuestros cuerpos templos del Espíritu Santo. Son cuerpos, por lo tanto, santificados para el Señor. Ha de ser también un sacrificio agradable a Dios. Agradable a Dios. Y en el Nuevo Testamento también habla de los sacrificios que suben a Dios en olor fragante. Capítulo 5, versículo 2 de Efesios, por ejemplo, cuando habla el apóstol Pablo: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así hemos de ser nosotros. Pero acordémonos de lo que ocurrió a los hijos de Aarón en el Antiguo Testamento, que ellos presentaron una ofrenda al Señor que Él no había mandado. Fuego extraño, ¿verdad? Y el Señor los consumió en ese momento. No fue agradable a Dios, aunque seguramente sería un ungüento de mucho valor, de mucho precio, de buen olor, pero no le fue agradable al Señor. ¿Por qué? Porque no fue el que había mandado Él en su palabra. Con lo cual vemos aquí cuando está diciendo acerca del sacrificio agradable a Dios, es el sacrificio que el Señor manda en su palabra. Es decir, guiarnos por su palabra.
No hemos de inventar nada nuevo. Me dice alguien, no, es que yo hago esto como culto a Dios, o pongo mi vela debajo del crucifijo y rezo una, no sé, Ave María, por ejemplo, y a unos cuantos santos que tengo. ¿Eso le es agradable a Dios? Será personal, sí. Será sincero de mi corazón, sí. Pero eso no le es al Señor agradable. ¿Por qué? Porque el Señor no lo ha mandado en su palabra. Y así ha de ser también con todo el resto que hagamos nosotros. Esto es, por lo tanto, lo que hemos de hacer, presentar nuestro culto. A continuación dice que es vuestro culto racional. Entonces, bueno, es curioso, en el griego estas palabras ¿qué es? Están ausentes. Es una construcción que, se llama aposición, ¿no? Que se junta una cosa con la otra sin nexo. Entonces sería literalmente vuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, vuestro culto racional. Entonces se añade esto para a lo mejor facilitar la lectura, pero la idea es que aquí parece como si estuviera diciendo que Dios es nuestro culto racional, ¿verdad? Cuando lo más lógico es pensar que está hablando de todo lo que acabamos de hacer, que esto de presentarnos a nosotros es nuestro culto racional, que el presentarnos a Dios ha de ser un culto, un servicio racional a Dios. Por cierto, que en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 2 también habla, y esta misma palabra aparece en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Dice así, capítulo 2, versículo 1, no, al revés. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Espiritual, es la misma palabra, podríamos decir racional, la leche racional, no adulterada. Entonces vemos, se trata de un culto a Dios racional. Hemos cantado en el Salmo 47, cantadle con la comprensión. Nuestro culto a Dios ha de ser un culto que nosotros comprendamos, ¿verdad? Si canto en lengua desconocida, ¿de qué me sirve? Dice 1 Corintios capítulo 14. Si me pongo yo aquí a hablar en latín, pongamos por cierto que no lo conozco, pero sí me gustaría, pero si yo lo hablara, ¿de qué me va a servir eso a mí? ¿De qué os va a servir a vosotros? Si yo me pongo a hablar en lengua desconocida que ni vosotros entendéis, ni yo mismo entiendo, unas supuestas lenguas contemporáneas, ¿eso qué fruto tiene para vosotros? Lo dice el mismo apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 14. No estoy aquí inventándome nada nuevo. El mismo apóstol dice que esto no trae ninguna edificación, y que prefiere hablar una sola palabra con el entendimiento que 1000 o 10.000 sin el entendimiento, aunque te quedas así y dices, oh, qué bonito, ¿no? Y hace una impresión muy espiritual, porque está hablando de una lengua de la iglesia, una lengua de misterio, o una lengua también desconocida, y eso pues es bastante espectacular. Pues no, debe ser con el entendimiento racional. Se ha de primar el elemento intelectual de la fe, no exclusivamente, por supuesto, porque también está nuestro corazón, están nuestros sentimientos, está nuestra voluntad. Somos personas enteras, no solamente somos cabezas. Hemos visto la importancia del cuerpo, pero tiene que ser algo racional, porque si no está el riesgo de concebirlo como algo mágico y caer en la idolatría, que es lo que el Señor no quiere. Entonces es indispensable para nosotros esto. Y esto es para todos. Esto es para todos. Esto no es para cristianos de primera y los cristianos de segunda, pues cositas más sencillitas. No. La palabra de Dios ha de ser la luz para todos. No como en la Edad Media, ¿no? Bueno, pues las imágenes es la Biblia de los ignorantes, ¿verdad? Bueno, pues si no saben leer, enséñales a leer. Y si no, pues predícales, pero no hagas esto, no desprecies a la gente porque sí. La palabra del Señor ha de guiarnos y ha de enseñarnos. Pues bueno, en definitiva, que nos hemos de entregar a Dios. Es lo que nos viene a decir el apóstol Pablo.
que nos hemos de presentar delante de Él. ¿Hemos visto alguna vez a un cristiano entregado al Señor? Un cristiano que da al Señor pues lo mejor de su tiempo, que no dice una palabra a destiempo, que da al Señor, pues ha dado al Señor todo su ser. Pues bien, eso mismo a lo que estamos llamados todos nosotros. Todos nosotros estamos llamados a ser así, a entregarnos completamente. A todo esto nos ha de guiar la gracia de Dios. La reserva, la única reserva para ello es si uno no ha recibido la gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, hemos leído: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esa es la única reserva. Si uno no ha probado la benignidad del Señor, si uno no ha gustado la gracia de Dios, pero entonces en ese caso tiene que empezar pues por el principio, tiene que empezar por Cristo, por ir a Cristo, por recibir a Cristo, por recibir su gracia y su perdón, por entregarse al Señor por primera vez. Entregarse al Señor por primera vez. Pero si uno ha gustado la benignidad del Señor y la gracia del Señor, esto es lo que tiene que ser para todos los creyentes. Pues tengamos esto presente. La gracia de Dios nos ha de llevar a esto. En primer lugar, la gracia de Dios nos ha de llevar a la transformación de nuestra mente por la palabra de Dios. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra vez entonces vemos la importancia de la comprensión y de la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo. Entonces es una palabra de tomar la misma forma. La misma forma, dice, a este siglo. No está diciendo la palabra mundo. Es una palabra, dice siglo. ¿Verdad? Entonces es algo más amplio. Es decir, a todo lo humano o a todo lo terrenal, a todo lo de este tiempo, que está afectado por la caída de Adán, capítulo 5, que no fue solamente la caída de Adán, sino la de todo el género humano. Y esto pues afecta a todo. Ya para empezar entró la muerte, pero no solamente afecta al cuerpo, afecta también al intelecto. No hay parte del hombre que no haya sido afectado por la caída. Y también el intelecto, también la razón. Y es por eso por lo cual la gente, pues aunque se piense muy inteligente, sin Dios, pues yerran completamente. Es por eso que el Señor burla a los sabios se burla de los sabios con los razonamientos de ellos, como dice 1 Corintios capítulo 1. Entonces, bueno, están las falacias, ¿verdad?, que todo el mundo considera como verdad absoluta, como la evolución o como las distintas ideologías que gobiernan el mundo hoy día, dando de espaldas al Dios que tienen cada mañana cuando salen de casa, al contemplar los cielos y la tierra. Entonces, nos dice que no aparezcamos con la misma forma. Muchas veces nos habrán dicho y habremos oído que, bueno, lo importante no son las formas, sino es el contenido. Pues bueno, las formas también son importantes, porque las formas también pues transmiten un contenido, ¿verdad? Las formas son importantes, sin ser formalistas, pero son importantes, porque también son un lenguaje. Y es interesante que aquí está hablando de la forma, de tener la misma forma. Bueno, ¿qué impresión nos daría de ver al cristiano evangélico en el bar, exactamente como cualquier otro, con la copa de carajillo en la mano, con el puro en la otra, y entonces pues está hablando como los demás exactamente, contando los mismos chistes que los demás, y pues siendo soez y siendo pues lo que sea, exactamente como los demás? Diríamos que es algo bastante feo, ¿verdad? Bueno, pues es lo que somos los cristianos si nos conformamos a este mundo, aunque no sea algo tan escandaloso, aunque no sea algo tan evidente, a nivel de la forma de nuestra vida, a nivel incluso de nuestros pensamientos y de nuestras palabras. Si nosotros llevamos una vida exactamente igual que los demás,
exactamente igual que los demás, solamente que nos diferenciamos. Domingo por la mañana vamos a la iglesia, ¿verdad? Si eso es lo único que, digamos, la palabra de Dios ha llegado a transformarnos, que nos levantamos por la mañana el domingo para ir a la iglesia, pues qué poco hemos avanzado, ¿verdad? Si somos exactamente igual que los demás en horarios, en palabras, en lecturas, en entretenimientos, en ideas, en todo lo demás. Entonces, ¿en qué somos cristianos? ¿En qué somos cristianos bíblicos? La palabra, entonces, ¿en qué se relaciona con mi vida? Entonces, hemos de ser transformados, dice aquí, transformaos. Bueno, es un verbo en pasivo, sed transformados. Hemos de ser transformados. Nosotros somos el objeto de esto. No somos los sujetos que hacen la acción. Somos transformados por la palabra de Dios. Con lo cual, pues hemos de abrir la palabra de Dios y dejar que ella nos guíe. Entonces, tengamos esto presente. Hay que poner barreras en nuestra vida. Y sobre todo a la puerta de nuestra casa. La puerta de nuestra casa debe ser como las antiguas fortalezas medievales, ¿verdad? Que están aquellas fortalezas, ¿verdad? Aquellos muros, aquellas murallas, ¿no? Con el puente levadizo alzado y que solamente lo bajas para permitir la entrada a quien tú quieres. A quien tú quieres. Vosotros, yo mismo, todo el mundo, estamos en nuestra casa y en nuestra casa entra, pues, los invitados que queremos, ¿no? Los que no son invitados, los que nos van presentando propaganda, los recibimos como mucho a la puerta de casa, pero no le dejamos entrar, ¿verdad? Igualmente ha de ser así en nuestra casa, a nivel de ideas. Hemos de nosotros ser los dueños de nuestra casa para decir a según qué ideas, aquí no pones el pie. Pues vía, por ejemplo, televisión, o vía también lecturas, o vía también internet. Hemos de ser los dueños de ver qué programas quiero y qué programas no quiero. Algo tan sencillo, por lo tanto, como consultar la guía de los programas en los periódicos, ¿verdad? ¿Cuáles son los programas que voy a ver hoy? Y solamente voy a ver eso, ¿verdad? Hay muchas otras cosas entonces en las cuales dejar mi tiempo que quedarme 3 horas delante de la televisión y tragarme todo lo que me quieran poner, sin ningún tipo de discernimiento. Porque eso nos quita tiempo para estar con la familia y nos quita tiempo para hacer el culto familiar. El culto familiar al cual también estamos llamados a hacer, ¿verdad? En nuestras casas. Y qué mejor tiempo que hacerlo cuando toda la familia está reunida, ya la velada, al caer la tarde, la noche, nos reunimos antes de cenar o después de cenar y compartimos en la palabra de Dios un breve tiempo para tener la paz del Señor y tener una bendecida noche de descanso. ¿Verdad? Se puede, claro, ver cosas por internet, se puede ver cosas por la televisión. No hay que decir, no, la televisión es un invento del diablo. No, hay cosas interesantes en internet y muy interesantes en también televisión, ¿de acuerdo? Pero hemos de ser los amos nosotros de lo que hacemos y sobre todo tener cuenta esto, ha de ser el culto a Dios en familia, algo muy importante. Y si toda la familia coincide también un ratito por la mañana, es importante también que lo hagamos por la mañana. Si no, es porque cada uno tiene un distinto horario, no pasa nada, lo hagamos a la noche. Pero si tenemos el tiempo para hacerlo mañana y tarde, mucho mejor. Y eso es lo que va a conformar y dar forma bíblica y forma cristiana a nuestra vida y a la vida de nuestro hogar y de nuestra familia. Entonces, conformarnos no a este siglo, no a cómo funciona el mundo, sino según la palabra de Dios. Y entonces la transformación es la palabra, la raíz que también tiene que ver con la palabra metamorfosis, ¿verdad? La metamorfosis de Kafka es algo horroroso, es un libro espantoso, pero aquí es completamente lo contrario, ¿verdad? La metamorfosis de Kafka es un hombre que se convierte en cucaracha. Pues bueno, del cristiano es algo al revés. Es alguien que de gusano de la tierra, para utilizar un lenguaje bíblico, se convierte pues en un cristiano a la forma de Cristo. A la forma de Cristo, qué bello. Entonces es efectuada por la palabra de Dios.
somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. La palabra de Dios, vemos, viene a renovar nuestra mente, viene a renovar nuestro entendimiento. Antes, pues, estaba con el patrón de las ideas del mundo, pero ella nos la viene a corregir. Esta, dice, es una renovación, pues, de la misma manera que somos nuevas criaturas en Cristo, ¿verdad? Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Bien, pues entonces es una renovación para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí está hablando de la buena voluntad de Dios. ¿De qué voluntad está hablando? De la voluntad, digamos, oculta que Dios tiene en sí mismo y que a nosotros, pues, no nos es permitido conocer. ¿Es la secreta, la voluntad secreta de Dios, o es la voluntad que Dios nos revela en las páginas de su Escritura? Evidentemente, es esta última, ¿verdad? La voluntad de Dios en la Biblia. Entonces, vemos que aquí lo que nos viene a decir que hemos de ser renovados en nuestra mente para que podamos comprobar la voluntad de Dios en sus mandamientos. Entonces, la idea aquí es que al principio no vemos bien claramente la palabra de Dios. Hemos de probar que ella es así, ¿verdad? Hemos de probar. Y supongo que a todos nos habrá chocado al principio, si ya éramos antes de convertirnos, no éramos de familia creyentes, veníamos del mundo. Entonces nos hablan al principio de la Biblia, la necesidad de convertirnos, y también acerca de los mandamientos de Dios. Pues nos habrá chocado eso de que tengamos que ir, pues a lo mejor a la iglesia, pues a reunirnos continuamente los fines de semana, los días del Señor, o cosas, por ejemplo, ciertos aspectos, por ejemplo, de la moral cristiana, de la moral bíblica, ¿no? Por ejemplo, pues que no se han de mantener relaciones prematrimoniales, ¿verdad? O hoy día nos chocará a todo el mundo que le diga que la homosexualidad está mal, ¿verdad? Entonces nos choca, pero te viene la palabra con su autoridad y entonces has de inclinar tu corazón a la palabra de Dios y decir, bueno, sí, amén. Y es entonces cuando podrás comprobar que es así. Y compruebas que es así. Y hay un cambio en tu mente para ver que ello es así. Hay que comprobar, hay que probar, que gustar la buena palabra del Señor. Y esto es una cosa que a continuo tiene que venir se dando en nuestra vida. No es solamente en el momento de la conversión, sino de continuo cuando, por ejemplo, nos encontramos con otros distintos requerimientos en la palabra. Por ejemplo, pues el que las mujeres, las hermanas, se tengan que cubrir en la iglesia, ¿verdad? Bueno, eso choca a todo el mundo porque es una práctica en desuso en las iglesias y, por supuesto, en el mundo. Dices, ¿por qué? Y es en el momento que lo haces que ves verdaderamente la bendición del Señor y que es así. Que es así, que es una cosa que tiene sentido y que afecta en positivo para tu vida y la vida de tu familia y la de la iglesia. O el papel de la música en la adoración, o cómo se le tiene que dar la adoración a Dios, o tantas y tantas otras cosas en nuestras vidas. Entonces hemos de comprobar esto, que lo que se dice es verdad, y para ello es obediencia. Y fijémonos que nadie tiene algo como nosotros en mano. Nadie tiene una guía que puede estar seguro que sea buena, agradable y perfecta. En el mundo, las ideologías o cualquier cosa, las filosofías que nos encontremos, nadie puede estar seguro que lo que va a poner en práctica es bueno, agradable y perfecto. Y nosotros los creyentes sí podemos tenemos esa seguridad. La palabra de Dios es infalible. Entonces, fijémonos en esto. Lo podemos mirar como que si estuviéramos aquí en un periodo de formación permanente, ¿verdad? Algunos de vosotros estáis pues haciendo cursos, ¿verdad? Cursos, están pues renovándose. Renovando, qué bueno es renovarse, que no decir, no, mira, yo ya he acabado mis 18 años, yo ya lo sé todo. Yo ya, ya he estudiado lo que tenía que estudiar y entonces pues ahora a vivir. No, te tienes que ir renovando. ¿Por qué? Pues porque cada día vas perdiendo unas cuantas neuronas y si no te renuevas, pues te vas a quedar anquilosado y entonces te vas a ser repetitivo, aburrido y al final, vas a ser alguien que la gente va a decir, bueno, a ver cuándo se jubila ya este, ¿no?
¿no? Entonces, hemos de estar renovando nuestro entendimiento en el Señor, renovando nuestra... Entonces, qué bueno es leer, por supuesto, la palabra a diario, qué bueno es también leer buenos libros acerca de la palabra y ir renovando nuestro entendimiento, porque esto es algo de gran bendición, de verdad, para nosotros. Entonces, a esto nos llama el Señor, por su gracia, a que nos entreguemos. Eso es nuestro culto racional, nuestro cuerpo, vemos, toda nuestra vida, y también, pues, que podamos probar continuamente esa voluntad revelada de Dios, esa transformación de nuestro entendimiento para no coger la forma del mundo, sino coger la forma de la palabra. Y la palabra nos muestra a Cristo. Examinad las Escrituras porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna en ellos, pero ellas me dan testimonio de mí. Y entonces tenemos la palabra escrita y tenemos la palabra encarnada, que es Jesucristo. Entonces cogemos la forma del verbo, cogemos la forma de la palabra, cogemos la forma de Jesucristo y crecemos en todo en aquel que es nuestra cabeza. Como dice Efesios en el capítulo 4, en el versículo 11 al 13, Él mismo constituyó, Jesucristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y es ahí entonces hasta donde hemos de llegar, ser renovados hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Y una vez más esto, los demás del mundo no lo tienen. Nosotros, los creyentes, por su gracia, sí lo tenemos. Crecer hasta ser conformado a Cristo. Bien, y todo esto por la gracia de Dios. ¿Has recibido la benignidad de Dios? ¿Has recibido la gracia de Dios en tu vida? ¿Sí? ¿No te motiva esto a ser como Cristo? A ser como Él, a llegar cada vez más a ser como Él. ¿Sí? Pues entonces, ¿qué esfuerzos adicionales a lo que estás haciendo vas a hacer a partir de hoy? ¿Qué vas a emprender para que dejes que la palabra te guíe, para que seas transformado, para entregarte en el altar de Dios como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Pues que el Señor nos ayude a todos a que así sea. Amén.